Ok. Bueno, acá esto básicamente recorremos rápidamente las 12 diapositivas de la clase anterior para los que no pudieron ver la clase. Lo que hacíamos era definir una función variable aleatoria. La variable aleatoria es una función que a cada elemento del espacio de resultados le asigna un número real. Entonces acá había un ejemplo lógico de asignación de mejoró, si igual empeoró, que a estos resultados, estos elementos del espacio de resultados les asigna el 1, el 0 o el -1. Y dentro de todo el universo del codominio de las variables aleatorias, del universo de las variables aleatorias, los valores que toma la variable aleatoria se llaman recorrido. Entonces, según el tipo de recorrido que sigue esa variable, podemos encontrar estos ejemplos. Básicamente, las variables aleatorias, que siempre tienen que recordar que la variable aleatoria es lo que se mide. Si uno mide una categoría, una variable cualitativa, pueden ser nominales o ordinales. Entonces tienen sexo, grupo, más de 2 categorías, grupo sanguíneo, categorías de fumador. Estas son variables nominales. Cuando esas variables categóricas además reflejan un orden, se llaman ordinales. Por ejemplo, un estadio de cáncer, pero la particularidad es que no tienen valor numérico, o sea, 2 no es el doble de que 1, etc. Y las cuantitativas, vamos a ver, este capítulo es lo que vamos a ver acá. Las discretas es lo que vieron en ese PowerPoint de la clase pasada, Las discretas, el recorrido es un conjunto finito o infinito, pero enumerable. En general surgen de conteos, por eso lo vamos a llamar número de, en general. De las discretas vamos a ver, lo vimos en la clase pasada globalmente, y después la clase que viene vamos a empezar a ver una variable discreta específica que responde a un modelo, y esa es la binomial. Y van a ver que en general nuestras discretas van a empezar siempre con número de. La clase que viene vamos a ver otra discreta, que es la variable de Poisson, que también responde a un modelo particular, y después las variables continuas, que toman valores infinitos dentro de un rango, o todo el de menos infinito a más infinito, o un rango de números reales. La característica es de las discretas que entre un valor y otro de la variable no hay nada, pasan del 0 al 1, del 1 al 2, o del 2 al 4, por ejemplo. Pero en las continuas, no hay un salto de variable a variable. La variable continua sucede en un intervalo continuo. Es típico peso, altura, donde uno no puede decir 1,52 o 1,53. Uno no pasa de medir 1,52 o 1,53 mediante un salto. Va ascendiendo en forma continua. Entonces esas no son numerables, evidentemente. Bueno, vamos a ir viendo ejemplos. La continua más característica que vamos a ver es la variable aleatoria normal. Después, lo que hicimos fue definir una variable aleatoria discreta sobre este sobre este espacio de resultados, que era el de tirar 3 veces una moneda. Seca, 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 y todas las posibilidades. Entonces definimos lo que se llamaba la función de probabilidad puntual. Uno describe una variable discreta mediante, o sea, las probabilidades de ocurrencia, mediante lo que se llama función de probabilidad puntual, que tiene estas dos características. La función de probabilidad, que es un número que va de la variable aleatoria hacia los números reales. La probabilidad de XY es un número mayor o igual que 0 para todos los XY que pertenecen al recorrido, y la suma de todas las probabilidades es 1. Eso lo habíamos visto también con cuando definimos frecuencia relativa. ¿Se acuerdan? Que era un número mayor o igual que 0 y que la suma de todas las frecuencias relativas también era 1. Esto lo vemos con lo que llamamos función de probabilidad. Y después asignamos probabilidades a estos elementos del espacio de resultados. Vimos que esto correspondía a cara igual a 0, si la variable era el número de caras que aparecen en las 3 tiradas. Esto era cara igual a 0, cara igual a 1, porque es una cara en las 3 tiradas, cara igual a 2, cara igual a 3. Y sobre ese recorrido asignamos las probabilidades, teniendo en cuenta, bueno, primero que eran sucesos independientes, y que como eran independientes, la probabilidad de ocurrencia conjunta era el producto de las probabilidades. Y que después que sucedan estos 3 elementos eran un O, porque puede suceder así o así o así. Y en el O sumábamos, porque eran mutuamente excluyentes, porque eran sucesos elementales del espacio de resultados. Bueno, y después veíamos cómo calculamos algunas probabilidades, y vimos que la función de probabilidad puntual la podemos expresar como
en forma de una tabla, donde acá tenemos el recorrido y sus probabilidades, o en forma de un gráfico, que son barras separadas. Y después definimos lo que se llama función de distribución acumulada, y lo que les decía es que esto se los resalté, porque esto es una definición universal para cualquier variable, para cualquier distribución de cualquier variable discreta o continua. La función de distribución se define así: f sub x de t, donde este t va en todos los reales. El recorrido tomaba ciertos valores, pero acá el dominio de la función de distribución son todos los reales. Entonces, definimos así: f sub x de t es la probabilidad de que x tome un valor menor o igual que t. Y estas son las características. El dominio son todos los reales, y la imagen es los reales que pertenecen al intervalo 0,1, porque como es una probabilidad acumulada, empezamos acumulada en 0 y terminamos acumulando en 1, porque la suma de todas las probabilidades puntuales será 1. Esto es para discreta. Si uno mira este gráfico, al toque distingue que es de una variable discreta, porque las probabilidades se van acumulando en forma escalonada. Fíjense que la función se define así: para los t menores que 0 tiene un cierto valor de probabilidad, para el intervalo entre 0 y 1 aumenta en esto la probabilidad, porque es el valor de probabilidad, el primer valor que aparece. Voy rápido porque estoy recordando, ¿no? Y los que no lo vieron lo vuelven a ver. Y se van acumulando probabilidades de valores discretos. Por eso esta función es escalonada. Entonces, tiene tantos escalones como valores que aparecen en el recorrido de la variable, y el salto del escalón, la magnitud, es el valor de probabilidad que se le suma. Y vimos algunas propiedades, ¿no? Que para calcular la probabilidad de que x sea mayor estricto que a o menor o igual que b, lo podemos calcular como f en b menos f en a. Lo acumulado hasta el mayor menos lo acumulado hasta el menor. Eso después estudiense características de la función de distribución, porque esas son preguntas de examen después. Bueno, después, lo que vimos también eran los parámetros. ¿Qué caracterizaba las distribuciones? Se llaman parámetros. Y vimos dos parámetros: el parámetro que es la esperanza o valor esperado, que en la variable discreta se calcula así, como la suma de cada x por su probabilidad, y vimos este caso donde hablábamos de que la esperanza era el centro de gravedad de la distribución. O sea, acá es justo en el centro, porque tenemos valores equidistantes y con probabilidades iguales a ambos lados de este valor central. O sea que este valor central es la esperanza. Y vimos acá que no necesariamente la esperanza es un valor de la variable, porque fíjense que acá la esperanza es 1,5 y no hay 1,5 número de caras cuando tiramos 3 veces una moneda. Después vimos otra distribución que tenía la misma esperanza, pero que se la veía más dispersa, y entonces dijimos que necesitábamos definir otro parámetro, que era la varianza, que era una medida de qué tan dispersos estaban los valores de la variable alrededor de la esperanza. Fíjense que acá están mucho más cerca de la esperanza, porque tenemos probabilidades muy altas de valores cercanos a la esperanza y que se achican al alejarse, y acá tenemos el peso distribuido uniformemente en todos los valores. Entonces, están más dispersos estos valores y no están tan concentrados alrededor de la esperanza. Y entonces, para eso necesitábamos definir la varianza, que se define así: la varianza de una variable x es la esperanza de x menos su esperanza elevada al cuadrado. Y este cuadrado lo necesitábamos porque para algunos valores, los que sean mayores que la esperanza, esta diferencia va a ser positiva, pero para los que sean menores que la esperanza va a ser negativa. Entonces, estaríamos achicando ese valor de dispersión. Entonces, para evitar los negativos, elevábamos al cuadrado. Después demostramos esta propiedad en la otra diapositiva, que la varianza se puede calcular con esta fórmula. Eso se lo dejo a ustedes, después lo miran en la diapositiva 11. ¿Y qué más? Déjenme ver. Después vimos esperanza de una función de una variable aleatoria, que en realidad lo que vimos es que si uno define una variable y en función de una x, quiero calcular la esperanza de y, va a ser la esperanza de los valores transformados de la x, transformados en y. Entonces vamos a sumar cada valor transformado por la probabilidad del valor original. Y eso lo necesitamos para calcular, por ejemplo, esto, la esperanza de una x transformada al cuadrado. Y después fíjense cómo calculamos la varianza la esperanza de x cuadrado, ¿ven?
cuando nos toca calcular para la varianza la esperanza de x cuadrado, eso lo hacemos con esa propiedad. Es la sumatoria del valor transformado, en este caso al cuadrado, por la probabilidad del valor original. Después miren esta diapositiva y van a ver que en el ejemplo donde los valores estaban más concentrados, la varianza daba 3/4, y donde los valores están más dispersos, la varianza daba 2,91, 0,70 a 2,91. Pero como la varianza es un valor que si la variable aleatoria tiene magnitudes, la varianza está al cuadrado, tomamos la raíz cuadrada y tenemos lo que se llama la desviación estándar, que es una medida de dispersión, pero en las mismas magnitudes de la variable. O sea, si la varianza era en centímetros al cuadrado, porque la medida era en centímetros, el desvío va a estar en centímetros, porque es la raíz cuadrada. Y si comparamos las desviaciones estándar, también. Estos valores, el que tiene desvío 0,86 eran los que estaban más juntitos, y el que tiene desvío 1,70 eran los que estaban más dispersos. ¿Qué más? Y acá algunas demostraciones de propiedades. Esta diapositiva ténganla siempre a mano, porque estas son propiedades de la esperanza. A estas propiedades vamos a recurrir siempre, acuérdense. La esperanza de una constante es la misma constante. Si a una variable le sumamos o restamos una constante, la esperanza va a ser la esperanza de la variable más o menos la constante sumada, porque lo que hace es correrla. Si la multiplicamos por una constante, va a ser la constante por la esperanza de la variable original, y si tenemos dos variables sumadas, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Pero, si tenemos dos variables multiplicadas, la esperanza del producto es el producto de las esperanzas si son independientes, y nada más si son independientes. Y acá tenemos propiedades de la varianza que acá están demostradas. Una es que la varianza... Déjenme pensar, ¿dónde la escribí? Acá está. Propiedades de la varianza. Déjenme ver. Acá están demostradas algunas propiedades. Está demostrada la fórmula de la varianza, que la varianza de x menos esperanza de x al cuadrado se calcula como esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Que la varianza de la constante es 0, acá está demostrada. Que si a una variable le sumamos o restamos una constante, da lo mismo que la varianza de la variable original, porque la constante no le agrega nada a la varianza. O sea, la esperanza da la posición, la varianza da el perfil, más junto o más disperso. Y si a una variable la multiplicamos por una constante, la varianza de la constante por la variable sale al cuadrado la constante, c cuadrado por la varianza de x. Y esta diapositiva, esperen, ya sé que me van a decir que voy muy rápido. Bueno, no, se me iban a retar. Bueno, y acá, acuérdense, acá tienen todas las propiedades. La varianza de la constante es 0, la varianza de x más o menos c es la varianza de x, la varianza de c por x es c cuadrado por la varianza de x, la varianza de la suma es la suma de las varianzas, si solo si son independientes, y tienen definida la desviación estándar. O sea, acá tienen como un resumen de lo que vimos. Y después, esta que la vamos a volver a ver, es lo que se llama variable estandarizada. Si a cualquier variable le restamos la esperanza, que la llamamos mu, y la dividimos por la desviación estándar, que la llamamos sigma, esa distribución va a tener una esperanza 0, que acá está demostrado, y va a tener una varianza 1, que acá está demostrado. ¿Está bien? Y por lo tanto también desviación estándar 1. Esto lo vamos a volver a ver después con, por ejemplo, con la normal. Bueno, y acá terminamos esto. Este PowerPoint. Vamos a ver ahora el siguiente. Algunas cosas las vamos a retomar. Lo recibieron, ¿no? Les mandé les mandé también los PowerPoint, los 3 formatos, incluso en PDF. Acá no les mandé el link de la clase porque esta es la que está sucediendo ahora. Bueno, vamos a ver entonces en esta clase la variable aleatoria continua y después vamos a ver una de las discretas que es la binomial. Para eso dibujamos acá una función de probabilidad puntual de una variable discreta, cuya función de probabilidad es totalmente simétrica, o sea que si yo les preguntara cuál es la esperanza de esto, a ver si alguno se anima a decir, ¿cuál es la esperanza de esta variable aleatoria? 2. Muy bien, Federico, muy bien, todos contestaron 2. ¿Por qué? Porque es simétrica respecto a este valor 2, en este caso casualmente la esperanza coincide con un valor de la variable, y porque tenemos
valores simétricos respecto de ese valor central con los mismos pesos. Les recordé, después si la escuchan, cuando hablamos de esperanza, les recordé el asunto del móvil de una cunita, ¿no? Cuando uno arma el móvil de una cunita, si uno se imagina que esto es una barra de acá hasta acá, y cuelga móviles para el nene a distancias equivalentes y las mismas longitudes, la esperanza es de dónde uno tendría que colgarla para que quedara perpendicular al piso y no se ladeara para ningún lado, o paralela si se fijan si pensamos en el eje, ¿no? Para que no se ladee para ningún lado, la tengo que colgar del valor donde está la esperanza, o sea, del centro de gravedad, y acá justamente es el 2. Bueno, ¿para qué pusimos esto? Para mirar que tenemos una función de probabilidad de la variable discreta con barras separadas por espacios donde no sucede ningún valor de la variable. Imaginemos que dentro del mismo rango, en vez de tener 3, 5 valores posibles, tenemos más valores posibles. Obviamente que esta altura se va a bajar porque la suma de todas las barras acá vale 1, ¿no? Porque son todas las sumas de todas las probabilidades. Pero se van acercando. Imaginemos acá todavía en el mismo rango, pero muchos valores más posibles. Ven que las barras yo no las hice más gruesas, simplemente que se van acercando porque los valores están más cerquita. Piensen lo siguiente, ¿qué pasa si en ese mismo rango la cantidad de valores distintos del recorrido de la variable tiende a infinito? O sea, tengo montones de valores que prácticamente no se distancian entre ellos. Yo puedo pensar que puedo dibujar todo ese perfil, todas esas alturas, las puedo unir así con una función. Esa función se llama f de x y se llama función de densidad de probabilidad. Porque en el límite, cuando los valores de la función estén tan pegados unos a otros, yo no voy a poder calcular, o sea, no voy a poder calcular probabilidad de cada uno. Voy a tener una densidad de probabilidad. Y ahora vamos a ver propiedades de esa función que llamaremos de densidad de probabilidad. Piensen que en el límite yo ya no voy a saltar de un valor a otro. La variable va a tener un recorrido continuo. Entonces, estas tres, resumiendo, las tres variables discretas se definen entre 0 y 4, sin embargo, la cantidad de valores del recorrido son 5, 9 y 17. Cantidad de valores distintos, ¿no? Puedo pensar en más todavía. Cuando esa cantidad de valores tiende a infinito, la función de probabilidad puntual tiende a ser una función de densidad de probabilidad. Entonces vamos a ver ahora, recordar la de probabilidad, pero vamos a ver cómo tiene sus analogías con esta función de densidad f de x. Ustedes se acuerdan que lo que vimos recién, la función de probabilidad tenía dos características, dos propiedades fundamentales. Primero, las probabilidades de los valores del recorrido de la variable, cada probabilidad es un número mayor o igual que 0. P de xy mayor o igual que 0. Y la segunda condición es que la suma de todas las probabilidades es 1. Acá dice, para todos los xy que pertenecen al recorrido de x, ¿no? La suma de todos, o sea, esta probabilidad más esta, más esta, más esta, más esta, todas sumadas, dan 1. Vamos a ver ahora con características de la función de densidad de probabilidad. Van a ver que no difiere tanto. Si la probabilidad de que hiciera un número mayor o igual que 0, f de x va a ser una función mayor o igual que 0. O sea, esta gráfica de esta función va a estar siempre por encima del eje de las x. Va a tomar valores positivos en el eje de las ordenadas. O sea, acá era p de x y mayor o igual que 0, acá es f de x mayor o igual que 0. Acá era suma de las probabilidades 1, pero acá yo no puedo sumar probabilidades cuando todo esto esté tan abarrotado que sea un área directamente. No puedo poder sumar. ¿Cómo hago cuando tengo que calcular? O sea, lo que acá era la altura de las barras, acá se transformó en un área debajo de la curva. O sea, que la probabilidad de que un valor de la variable caiga entre un valor y otro va a ser toda esta área debajo de la curva. ¿Debajo de qué curva? De la función de densidad de probabilidad. Acá las probabilidades se calculan como sumas, y el límite de la suma, ¿cómo se calculaba? Un área. Cuando la cantidad de intervalos tiende a infinito o la longitud de los intervalos tendía a 0. ¿Se acuerdan de las sumas de Riemann? Cuando vieron qué cosa, ¿se acuerdan? En el teórico de matemática, ¿cómo Una calculaban? integral. Muy bien, corazón, una integral. Cuando quiero calcular el área entre un valor y otro, y tengo la función de densidad de probabilidad, tengo que hacer la integral
entre estos dos valores de la función de densidad. Entonces, lo que acá era la suma de todos los valores de probabilidades, acá va a ser la integral entre menos infinito y más infinito. ¿De quién? De esta función de densidad f de x diferencial x. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esta es la propiedad dos propiedades fundamentales para que una función sea una función de densidad de probabilidad de una variable continua, que esté por encima del eje de las x y que el área total debajo de la curva valga 1. Además, vamos a ver otra particularidad. Si yo quiero calcular la probabilidad de que x se encuentre entre un número a y un número b, voy a hacer, como dijo Federico, la integral entre a y b de f de x diferencial x. Si yo tengo esta función, quiero ver qué probabilidad hay entre estos dos valores, hago la integral y listo. Después acuérdense que resolver una integral definida era encontrar la primitiva de esta f de x y después especializar la primitiva en b menos la primitiva en a, la regla de Barrow. Lo vamos a hacer hoy por única vez, después ustedes van a tener tablas. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular la probabilidad de que x tome exactamente un valor a, cualquiera, un número? O sea, la probabilidad de que x valga exactamente 3, si acá tuviera infinitos valores posibles. ¿Qué haríamos? La integral entre a y a, de f de x diferencial x. Pero eso es la primitiva en a menos la primitiva en a, y eso vale 0. Por lo tanto, así como en la variable discreta, para que yo, perdón, no, voy después después lo que les quiero comparar entre discreta y continua lo vamos a ver después. Por lo tanto, si la probabilidad de un valor particular vale 0, es lo mismo que yo diga probabilidad de a menor estricto que x menor o igual que b, o a menor o igual que x menor o igual que b, o a menor o igual que x menor estricto que b, o a menor que x menor estricto que b. Estas cuatro cosas son exactamente iguales en una variable continua. Acuérdense que una discreta no, porque no es lo mismo que a no esté incluido en la probabilidad que sí está incluido. Porque esta probabilidad va a estar incluyendo la probabilidad de a que acá no, porque esto van a ser los mayores estrictos que a. ¿De acuerdo? Entonces, en continua estas cuatro cosas son equivalentes, dan lo mismo. Esperen un segundo. Otra cosa. Lo que quería decir es esto. Que la probabilidad de un valor sea 0 también se justifica de otra manera intuitiva. Supóngase que yo tengo infinitos valores de la variable, el recorrido es infinito, y tengo la función de densidad de probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable puede tomar estos infinitos valores. Entonces, los casos posibles para esa variable son infinitos. ¿Cuáles son los casos favorables al número a? Es solamente un caso favorable, sobre infinitos posibles. Y hacer 1 sobre infinito, ese número tiende a 0. Por eso intuitivamente también es 0 la probabilidad de que un punto. Piensen que yo tengo una población casi infinita de individuos. Y quiero encontrar cuál es la probabilidad de que este individuo pese exactamente 53,000000 infinitos ceros de peso. Es un caso favorable entre infinitos posibles, o sea que esa probabilidad es prácticamente 0. Y por cálculo es 0. Esperen un cachito. Perfecto. ¿De acá alguna pregunta? ¿Que esto es lo mismo, que estas cuatro cosas son las mismas, ¿se entendió? Sí, y que la probabilidad de un punto vale 0 si la variable es continua. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una función de densidad de probabilidad definida así. Vale un cuarto de x si x está entre 0 y 2. Y vale menos un cuarto de x más 1 si x está entre 2 y 4. Y vale 0 en otro caso. Este es el gráfico de esa función de densidad de probabilidad. Fíjense, es positiva siempre, ¿no? Porque entre 0 y 2, el pedazo de recta, el segmento de recta, que es un cuarto x, es esto. Esto tiene pendiente un cuarto. Fíjense que pasa por 0, 0. Acá el 0 está corrido para que se vea, pero este punto es el 0, 0. Si x vale 0 y vale 0. Y en 2, esta función vale 0,5, porque 2 dividido 4 es un medio. O sea que este es un cuarto de x. Esta, que es la que vale entre 2 y 4, es menos un cuarto de x más 1. Fíjense que si x vale 2, tengo
menos 1/2, y 1 menos 1/2 es 1/2, es este 0,5. Y si x vale 4, acá vale menos 1 más 1, 0. ¿Se dan cuenta? Son estos dos pedacitos, segmentos de rectas graficados entre 0 y 4. Y en otro caso vale 0, o sea, desde menos infinito a 0, la probabilidad vale 0, la probabilidad de la curva es 0, la función de densidad, y desde 4 más infinito, la función de densidad es 0. Entonces, por ahora sabemos, tiene el aspecto de ser función de densidad de probabilidad porque está todo sobre el eje de las X. ¿Qué tendría que hacer para verificar que es una función de densidad de probabilidad? Que el área total debajo de la curva valga 1. Hacerlo, uno lo puede hacer, que son los cálculos que van a ser de variables continuas. Por única vez se los voy a mostrar con una integral. Si no, ustedes lo pueden hacer en forma geométrica, pues fíjense, acá tenemos, la mitad es un triángulo de base 2 y de altura 0,5. 2 por 0,5 es 1, y 1 sobre 2 es 1/2, o sea que el área de este pedacito de triángulo de la mitad es 1/2. Y si hacen el cálculo acá también, base 2, altura 0,5, 2 por 0,5, 1, sobre 2, por la superficie del triángulo, otro medio, entonces el área total debajo de la curva vale 1. ¿Se entendió? ¿Qué es el área de los dos triángulos? Acá está hecho en integral. Por la propiedad 2, el área total debajo de la curva vale 1. Entonces, ¿qué hicimos acá? Por un lado, la integral entre 0 y 2. ¿De quién? De la función esta, ¿no? De la que acumula propiedades, de la que define la densidad de probabilidad en este intervalo, que es 1/4 de x. Entonces, entre 1 y 2, entre 0 y 2, yo integro 1/4 de x diferencial x. Y entre 2 y 4 integro esta expresión, menos 1/4 de x más 1 diferencial x. ¿Ustedes se acuerdan en matemática cuando hicieron integrales definidas de funciones partidas en intervalos? Bueno, es esto mismo. Entonces, bueno, acá tengo, la primitiva es 1/8 x cuadrado entre 0 y 2, la primitiva de esto es menos 1/8 x cuadrado más la integral de 1, que es x, entre 2 y 4. Y ahora hago, para hacer barro, primitiva en 2 menos primitiva en 0, y acá primitiva en 4 menos primitiva en 2. Cuando hacen todas esas cuentas, eso da 1. O sea, el área total debajo de la curva vale 1. O sea que esta es una función de densidad de probabilidad de una variable continua que tiene como recorrido los reales entre 0 y 4. ¿Está bien? ¿Nosotros vamos a tener que hacerlo como integrales? No, ustedes van a tener que hacerlo como cálculos geométricos si alguna vez les toca. Les van a dar así, que sean rectas con alguna pendiente, les van a tocar a lo mejor algún área de algún triángulo, o de algún rectángulo, o de última de algún trapecio. Pero no les vamos a hacer resolver integrales. Okay. Van a ser todos más bien así conceptuales, como cálculos de áreas con las formas geométricas, nada más. Se los mostré para que vean nada más, por única vez. Bueno, en la variable continua, así como definimos el equivalente a la función de probabilidad puntual de la discreta era la función de densidad de probabilidad en la continua, el equivalente a la función de distribución acumulada en la discreta también tienen una función de distribución acumulada en la continua. Entonces, fíjense que la definición es la misma que estaba resaltado en amarillo en el PowerPoint anterior. F sub x de t es la probabilidad de que x sea menor o igual que t. Les copié el pedacito que tienen en la diapositiva 32. ¿Qué es este f sub x? Que es la función de distribución que corresponde a la variable aleatoria x. T es el argumento, porque t está definido, lo vamos a definir entre menos infinito y más infinito. Si bien la función de densidad de probabilidad se definía solamente en el recorrido, que era entre 0 y 4, la de distribución la van a poder definir entre menos infinito y más infinito. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la función de distribución en menos 1? ¿Qué probabilidad se acumuló cuando t vale menos 1? 0, porque no se acumuló nada, porque la función de densidad era 0. ¿Cuándo se empieza a acumular? Cuando ya, si vamos avanzando, llegamos a 0. Se empieza a acumular así, según esta velocidad, ¿no? ¿Cuál va a ser f en 1? Bueno, va a ser toda la probabilidad acumulada hasta 1. Va a ser todo el área del triangulito que está entre 0 y 1. ¿Qué pasa cuando llegan a 2?
ya vimos que se acumulaba a 0,5, ¿no? Porque calculamos el área del triángulo. Va a ser todo esto, va a ser toda el área acumulada hasta 2. Después se va a acumular desde 2 en adelante según esta velocidad, la que indique este segmento de recta. Y entonces se va a acumular así. ¿Y qué pasa cuando llegamos, por ejemplo, a 5? ¿Cuánto va a ser f en 5? Ya va a ser 1, porque se acumuló el total de probabilidad. Ahora lo vamos a hacer. ¿Está? Entonces, t la definimos, fíjense, en todos los reales, entre menos infinito y más infinito. Entonces vamos por partes. Para todo t que sea menor que 0, f de t es 0, porque estamos en este caso. No se acumuló nada. Si t va a estar entre 0 y 2, se va a acumular a esta velocidad, a la que le indique el crecimiento de esta recta. Se van a acumular las probabilidades. Y fíjense, si yo quisiera calcular f sub x de t, para cualquier t que esté en el intervalo 0, 2, fíjense lo interesante, va a ser la integral entre 0, sí, el límite inferior 0 está fijo, pero yo acá no le pongo un 2, porque si yo acá le pusiera un 2, ¿qué me daría? Me daría el 1/2 del área del triángulo, ya me habría parado en el último intervalo. Pero si yo quiero expresar cómo va a ser la función de distribución para cualquier valor de t que esté en el intervalo, el límite superior de acá lo tengo que dejar libre, porque la tengo que dejar libre o variable, digamos, para que cuando yo quiera reemplazar por ejemplo, por 1, entonces reemplazo por 1 acá, y ya tengo calculada el área de este triangulito entre 0 y 1. ¿Se entiende? Entonces yo acá, si quiero calcular f de t para cualquier t entre 0, límite fijo porque ahí empiezo a acumular, y t variable, que lo voy a hacer mover entre 0 y 2, t variable, hago la integral entre 0 y t. ¿De quién? De esta expresión, de la que va acumulando, la que indica a qué velocidad se va acumulando la probabilidad en este intervalo, que era 1/4 de x, diferencial x. Entonces, ¿cómo resuelvo? Igual, primitiva, 1/8 x cuadrado, entre 0 y el límite superior t variable. Entonces, ¿qué me va a quedar? T cuadrado sobre 8 menos 0. O sea que la función de distribución acumulada en el intervalo 0, 2 va a ser este pedazo de parábola 1/8 t al cuadrado. Después la vamos a graficar. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Qué pasa ahora si yo quiero entre 2 y 4? Si yo elijo un valor de t entre 2 y 4, por ejemplo, quiero elegir 3 o 2,5, lo que quieran, tengo que tener una expresión que me diga, bueno, reemplazá por ese valor de t que elijas y ya te va a dar el área acumulada. Entonces fíjense que acá f de t para cualquier t que esté en este intervalo va a tener como valor fijo ya f de 2, porque si yo me paro en el 2 ya se acumuló toda esta área que está entre 0 y 2. O sea que si mi t está más allá de 2, voy a calcular esta integral, pero yo tengo que tener en cuenta que ya se acumuló, al estar a la derecha de 2, ya se acumuló el área de este triángulo. O sea que f de 2 es esta área de este triángulo, que si reemplazan acá por 2, ¿cuánto tendría que dar? El 1/2 que habíamos calculado como el área del triángulo. 2 al cuadrado, 4 dividido 8, 1/2. ¿Se dan cuenta? Cuando yo fijo este t en 2, era evidente que me tenía que dar 1/2, f de 2. Entonces, este f de 2 ya está fijo. Y ahora tengo que considerar cómo se va acumulando la probabilidad cuando yo me voy moviendo hacia la derecha de 2. O sea que el límite superior t lo voy a dejar variable. ¿Y quién es mi límite inferior? El 2, porque empiezo a acumular a partir de este 2, con esta velocidad que me indica esa recta. Entonces, mi límite inferior es 2, y mi límite superior variable es t, donde este t va a estar entre 2 y 4. Esa va a valer entre 2 y 4. Entonces va a ser f de 2 fijo, más la integral entre 2 y t de esta expresión, diferencial x, y de nuevo, f de 2 ya es 1/2 porque lo reemplacé acá, más la primitiva de esto es menos 1/8 x cuadrado más x entre 2 y t, entonces este 1/2 es este f de 2 fijo, esto es la primitiva en t menos la primitiva en 2. Cuando tengo toda esa cuenta me da esta parábola, menos 1/8 t cuadrado más t menos 1. O sea que si yo acá reemplazo, fíjense, si yo reemplazo por 2,
¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar un medio también, porque en 2 acumulé un medio. Fíjense, 2 al cuadrado, 4, dividido 8, un medio. Un medio menos 1 es menos un medio. Menos un medio más 2, menos un medio más 2, no. A ver. Me olvidé, no, perdón. Tengo que reemplazar por 2, ¿no? Me tiene que dar un medio. A ver, esperen, vamos a hacer el cálculo. Bueno, lo que les estaba mostrando, espera, aproveché que me corté para mostrarles acá. Nada, acá hice la cuenta. Si yo hacía f de 2 acá, ¿puse a grabar? Sí. Si yo hacía f de 2 acá, era menos 1/8 por 2 al cuadrado, que es 4, más 2 menos 1, 2 menos 1, 1, y 1 menos 1 medio es un medio, así que evidentemente es un medio. Bueno, esperen. Voy a tratar después con el teléfono, si se me corta internet, pues ya saben cómo anda internet en todos lados. Bueno, ¿y qué pasa para los valores de t mayores que 4? Si yo estoy más acá de 4, evidentemente va a ser o f de 4 reemplazar acá, o intuitivamente ya sé que vale 1. Si reemplazo por 4 acá, 4 al cuadrado es 16, dividido 8 es 2, menos 2 más 4 es 3, menos 2 más 4 es 2, menos 1, 1. O sea que f de 4 vale 1. Quiere decir que con toda esta información que yo ya calculé y ya vi cuánto vale el área acumulada cuando voy avanzando en el eje t desde menos infinito a más infinito, lo puedo volcar en esta forma. F sub x de t va a ser, vamos a lo que calculé. Para los t que eran menores que 0, la función de distribución vale 0. Para los t que estén entre 0 y 2, vale esta expresión que calculamos acá, 1/8 t cuadrado. Para los t que están entre 2 y 4, vale esta expresión. Y para los t mayores o iguales que 4, vale 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá tengo 2 pedazos de parábola. Esta parábola tiene concavidad positiva y esta parábola tiene concavidad negativa. ¿Se acuerdan, no? El valor del coeficiente del término cuadrático, si era positivo, era concavidad positiva, si era negativo, era concavidad negativa. Ahora lo vamos a dibujar. Acá les volví a escribir la función de densidad de probabilidad y la función de distribución. La función de densidad de probabilidad es esta que ya vimos, entre 0 y 4. La función de distribución valía 0, acá, pedazo de parábola de concavidad positiva, 1/8 t cuadrado, hasta 2, parábola de concavidad negativa desde 2 hasta 4, menos 1/8 t cuadrado más t menos 1, y después una constante, pedazo de recta, igual a 1 para los t mayores o iguales que 4, que sigue valiendo 1 hasta más infinito. Y esto viene valiendo 0 desde menos infinito. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera calcular un área, una probabilidad debajo de la función de densidad de probabilidad, tengo que calcular un área debajo de la curva. Pero si quiero calcular un área usando la función de distribución acumulada, tengo que leer esa probabilidad en las ordenadas. Si yo hacía f de 2, yo acá el área que había hasta 2 calculamos que era un medio, y si acá me fijo en 2 en la función de distribución acumulada, subo hasta el gráfico y me voy hasta la ordenada, y esa ordenada vale 0,5, el 1 medio que valía el área esta. ¿Se entiende? Lo que acá son áreas, acá son valores de probabilidad que los voy a leer en el eje de las ordenadas. Vamos a ver propiedades de esta función de distribución acumulada. Ya vimos que, digamos, en las variables discretas es fácil calcularla porque solo tienen que sumar probabilidades. Cuando tengan variables continuas, es muy conveniente tener esta función ya definida porque las probabilidades las vamos a calcular sobre esta función. Y estas probabilidades en general las van a tener tabuladas, por eso tienen bastantes tablas, las cuales vamos a ir acudiendo cada vez para resolver ciertos problemas. Propiedades de la función de distribución acumulada. Si yo tengo probabilidad de que x esté entre a y b, a sin incluir y b incluido era f de b menos f de a. Eso lo vimos en la discreta. La diferencia es que en la continua, acá
puede ser un menor o menor estricto en cualquiera de los casos, y acá siempre va a ser f de b menos f de a. Si a es menor que b, f de a es menor o igual que f de b. O sea, si yo tengo un número más chico que el otro, la función en el número mayor va a ser mayor que la función en el número menor, porque la función siempre es creciente o a lo sumo no decreciente. Puede haber algún trecho donde se mantenga constante, pero nunca va a decrecer, porque nunca voy a tener una probabilidad que reste. Siempre las probabilidades van a sumar o a lo sumo quedará constante. Y siempre el límite cuando t tiende a menos infinito de f de t es 0, y el límite cuando x tiende a más infinito, t tiende a más infinito de f de t es 1. Miren, siempre uno detecta errores. Acá en vez de ser x tiene que decir t, nunca me di cuenta. Los valores de x que aparecen acá son simplemente como referencia, pero el eje de las abscisas es f de t. Nunca me di cuenta, bueno, ahora me di cuenta. Esto piénsenlo como una t. También propiedades de la función de distribución acumulada. Estas propiedades son lo mismo para variable discreta y para variable continua. Para continua también sirve esto. Lo que pasa es que esta sirve únicamente para discreta con un menor estricto acá, un menor igual acá. Pero para continua es indistinto que tengan menor o menor igual, porque la probabilidad del punto siempre es 0 en la continua. Esperanza, vamos a ver los parámetros. Esperanza es una variable continua. Vamos a ver de nuevo las analogías para entenderla mejor. Para la variable discreta y variable continua, tienen acá. La esperanza de la variable discreta se calculaba como una suma. ¿Se acuerdan? Esperanza de x, sumatoria para todos los x que pertenecían al recorrido, cada x multiplicado por su probabilidad. O sea, la esperanza de x era como una... era un promedio pesado de todos los valores de la variable, donde el peso se lo daba su probabilidad. En la continua, fíjense que es parecido, que podemos hacer un paralelo. La sumatoria se transforma en integral. Acá era para todos los x del recorrido, acá la integral es entre menos infinito y más infinito. Lo que acá era cada valor xy, acá es la variable x. Lo que acá fue la función de probabilidad puntual de las xy, ahora es la función de densidad de probabilidad f de x diferencial x. O sea que si yo quiero calcular la esperanza de x en una variable continua, tendré que hacer la integral entre menos infinito y más infinito de x por f de x diferencial x. ¿Para qué ponemos esperanza de x cuadrado? Porque lo vamos a necesitar para el cálculo de la varianza. Y esperanza de x al cuadrado es la esperanza de una variable x transformada en su cuadrado. Entonces, ¿cómo calculábamos acá la esperanza de x cuadrado? Era la sumatoria, para todos los x que pertenecen a los reales, de cada xy al cuadrado multiplicado por la probabilidad de xy. Acá me faltó un subíndice y bueno. Para todos los x del recorrido, xy cuadrado por p de xy. Acá lo mismo, esperanza de x cuadrado también. Lo que acá era para la suma de todos los valores del recorrido, acá es la integral entre menos infinito y más infinito. Lo que acá era cada xy cuadrado, acá es la variable x al cuadrado. Y lo que acá era la función de probabilidad puntual, acá es la función de densidad de probabilidad. Entonces, si yo quiero calcular la esperanza de x cuadrado, tengo que hacer este resultado. Y una vez que tengo la esperanza de x y la esperanza de x cuadrado, ahora sí, esta fórmula es igual para las dos. La varianza de x va a ser la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x elevada al cuadrado. ¿Está? Este ejemplo. Esta era la función de densidad de probabilidad. De nuevo les pregunto, a ver, ¿cuál les parece que va a ser la esperanza en esta variable aleatoria? ¿Cuál va a ser la esperanza de esa variable aleatoria x? Se escuchan apuestas. ¿Se acuerdan que era la esperanza? Era el centro de gravedad de la distribución. 2. Muy bien, Tamara, 2. ¿Por qué? A ver, Aldana, perfecto, 2. ¿Por qué? Porque esta es totalmente simétrica respecto del 2, porque las pendientes eran iguales, pero distinto valor. Este era un cuarto positivo, este era un cuarto negativo, o sea que esta función es totalmente simétrica respecto del 2. O sea que el centro de gravedad de esta distribución va a estar en el 2, porque ahí está acumulada la mayor densidad de probabilidad.
Si una de estas hubiera tenido pendiente distinta, bueno, podría ser que esa desplazara la esperanza y habría que hacer el cálculo. Pero como son en valor absoluto la misma pendiente, son totalmente simétricas respecto de 2, la esperanza va a ser 2. Y el cálculo acá está hecho según esta indicación de cálculo de la esperanza. La integral, ¿por qué parto en 2? Porque en 2 cambia la expresión. Entonces hago la integral entre 0 y 2 de esta función f de x multiplicada por la variable x, o sea, x por f de x. Y después, la integral dentro de este intervalo entre 2 y 4 de x multiplicado por esta función de densidad. Si hacen toda esa cuenta, obviamente queda 2, la esperanza. Y acá tienen calculada la esperanza de x al cuadrado, para calcular la varianza. Esta misma fórmula integral, de nuevo, hay que partirla, pero acá en vez de multiplicar por x, multiplico por x al cuadrado, y la esperanza de x cuadrado da 104 tercios. Si ya tengo la esperanza de x y tengo la esperanza de x al cuadrado, armo el cálculo de la varianza como esperanza de x cuadrado, que era esta, menos la esperanza de x, que era 2 todo el cuadrado, y esto me da 92 tercios. Habíamos dicho que el valor de la varianza en sí no significa nada. Así como la esperanza sí nos da una idea. Si yo digo que la esperanza es 2, ya sé dónde va a estar ubicado el centro de gravedad de la distribución. Con la varianza no sé nada, a menos que compare dos distribuciones que tengan la misma esperanza, pero que tengan distinta dispersión. Por ejemplo, si yo acá en vez de tener una pendiente un cuarto, tuviera una pendiente más chica, y acá tendría otra pendiente también más chica, y esto por supuesto bajara, porque el área total debajo de la curva tiene que valer 1, esa seguramente me daría mayor varianza que estos 92 tercios que tengo acá, porque estarían más dispersos. ¿Sí? Después vamos a ver eso de qué tan disperso, o qué tan empinado, o qué tan baja la curva cuando veamos la normal. Vamos a ver un poco más sobre eso. Bueno. Ok. Acá terminamos con variable continua, variable discreta y variable continua. Ahora vamos a empezar con uno de los modelos de variable discreta, que es la variable de Bernoulli. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? Acuérdense que estas integrales no las van a tener que calcular. Si tienen que calcular en algún área, va a ser con conceptos geométricos y nada más. Esto es para que vean nada más propiedades. ¿Quieren que empecemos con la Bernoulli? Bueno, empiezo. Variable aleatoria Bernoulli. Este es un tema muy lindo, el de la Bernoulli y después la binomial. Variable de Bernoulli. Acá les pongo dónde lo tienen en el PDF. ¿Qué hace la variable de Bernoulli? Registra la ocurrencia o no ocurrencia de un evento de interés, sobre una unidad experimental. Al suceso de interés se lo llama éxito y al complementario se lo llama fracaso. El espacio de resultados, por supuesto, estará constituido por estos dos resultados. O la unidad experimental se dio éxito o se dio fracaso. ¿Qué puede ser un éxito? Lo que se les antoje. El evento que estén estudiando. Aparición de infarto de miocardio en personas fumadoras, qué sé yo. O sea, ¿tiene infarto o no tiene infarto? Aparición de cáncer en personas que fuman más de 20 años. Aparición de lesión en un animal al que se le inyectó un alergeno. Si una persona es fumadora o no es fumadora. Cualquier evento que se les ocurra analizar, por ejemplo, qué sé yo, remisión de un cáncer luego de un tratamiento con una quimioterapia. Lo que quieran, ese evento medido en una unidad experimental, en una persona, en un individuo, en una muestra de tejido, en lo que sea, es el experimento de Bernoulli. Tiene dos resultados posibles, éxito o fracaso. El ejemplo que ustedes tienen en el PDF del teórico es, por ejemplo, que tomen una carta y salga espada. El éxito es que salga espada. El fracaso será cualquier otra cosa que no sea espada. O sea, cualquier variable que tenga más de dos resultados posibles, si tiene dos se llama dicotómica. Si tiene más de dos, siempre se la puede dicotomizar. O sea, el éxito es lo que se haya definido como éxito y el fracaso es todo el resto de los resultados que no sean lo que se definió como éxito. ¿Ok?
definimos la variable. Este es el espacio de resultados. Acuérdense que sobre un espacio de resultados se define una función variable aleatoria, porque muchas veces es más útil tener un número y no una palabra o una letra. Entonces, al fracaso se le asigna un valor 0 y al éxito 1. Es lógico porque justamente lo que nos interesa es el éxito, entonces lo lógico es asignarles el valor 1. Entonces, por supuesto que el recorrido de esta variable aleatoria definida sobre este espacio de resultados va a ser 0 y 1. Bueno, acá están puestos al revés, ¿no? 0 es el fracaso y el éxito tiene valor 1. O sea, x de fracaso es 0 y x de éxito es 1. El parámetro que define esta distribución es la probabilidad que se dé éxito, es P, la probabilidad de éxito. Entonces, ¿qué sería P? P es la probabilidad de que si yo tomo un individuo de una población y sobre ese individuo, sobre esa unidad experimental, registro si tiene éxito o fracaso, la probabilidad de que tenga éxito se la llama P. Y eso es lo que va a definir la distribución de probabilidades de la variable de Bernoulli. Ahora lo vamos a ver. Porque si yo defino la función de probabilidad puntual, como la probabilidad de éxito era P, y 0 era fracaso y 1 era éxito, si X toma el valor 0 será fracaso, perdón, vamos acá mejor. Si X toma el valor éxito, toma el valor 1, y la probabilidad de éxito es P. Si X toma el valor fracaso, la variable X toma el valor 0, y la probabilidad será 1 menos P. Porque como son dos resultados posibles, la probabilidad del suceso complementario es 1 menos la probabilidad del suceso. Entonces, P más 1 menos P es 1. Entonces, si la probabilidad de éxito es P, la de fracaso será 1 menos P, que se la suele llamar Q. ¿Cómo calculamos la esperanza de la variable de Bernoulli? Es la esperanza de una variable discreta. ¿Se acuerdan? Era la esperanza de X era la sumatoria de XY por su probabilidad. Entonces, la esperanza de X va a ser la suma para todos los valores del recorrido de X, de cada X por su probabilidad. O sea, 0 por 1 menos P, más 1 por P. Esto es 0, esto es 1 por P, la esperanza es P. O sea, el valor esperado de la binomial es la probabilidad de éxito P. ¿Cuál será la varianza? La esperanza de X cuadrado menos la esperanza de X todo al cuadrado. ¿Cómo calculo la esperanza de X cuadrado? Es el X al cuadrado multiplicado por la probabilidad de X, porque solo hago una transformación de la X. 0 al cuadrado por la probabilidad de 0, por 1 menos P, más 1 al cuadrado por la probabilidad de 1, que era P, menos esta probabilidad, que era la esperanza, elevada al cuadrado. O sea, todo esto es esperanza de X cuadrado. Y esto es esperanza de X todo al cuadrado. Este término me da 0, este término me da P, entonces ¿qué me queda? P menos P cuadrado. Si saco factor común P, me queda P por 1 menos P, y esto es lo que llamamos P por Q, porque a 1 menos P lo llamábamos Q. O sea que la esperanza de una Bernoulli es P. La varianza es P por Q. Obviamente que hacer un experimento sobre una sola unidad experimental es un experimento bastante pobre. Uno en realidad lo hace sobre más unidades experimentales, sobre M unidades experimentales en forma independiente. Sobre esas M unidades experimentales vamos a registrar si se dio o no el evento de interés, ese éxito. Y ahora, sobre M unidades experimentales, lo que a uno le interesa saber es cuántas tuvieron éxito. Entonces, a éxito le habíamos dado el valor 1. Quiere decir, para que yo cuente cuántos éxitos tuve en las M unidades independientes, entonces tendré que sumar tantas veces el 1 como éxitos tuve, ¿no? Dado que el éxito hacíamos 1 en el fracaso 0, entonces el número de éxitos será la suma de las M variables de Bernoulli, que valían 1, o sea, si había dado éxito, aporta en 1, si había dado fracaso, no aporta nada, se le suma 0. A esta variable aleatoria se la llama binomial. Y les puse no confundirse porque ambas comienzan con B. Acuérdense, háganse una regla mnemotécnica, si se les pregunta en un examen cuál es la binomial o cuál es la Bernoulli. Bernoulli es sobre una unidad experimental, binomial es sobre M unidades experimentales, que se registra el número de éxitos. Entonces, ¿cuál será la definición de la variable binomial?
¿Qué es la variable binomial? La variable siempre es lo que uno mide, en este caso lo que uno cuenta. ¿Cuántos cuento acá en las m unidades? La cantidad de éxitos que se dio, el número de éxitos en las m repeticiones independientes de la variable aleatoria de Bernoulli. Entonces, pregunta de examen. Definición de variable aleatoria binomial. No hay que describir el experimento, no hay que decir cuándo son los resultados posibles, no, hay que decir definición de variable binomial X, dos puntos, número de éxitos en m repeticiones independientes de la variable de Bernoulli. Entonces se dice, acá aparece por primera vez este rulito que se lee así: X sigue una distribución binomial con parámetros m y p. Entonces fíjense, esta X que llamamos binomial sigue una distribución binomial con parámetros m y p. ¿Qué quiere decir? Que este m y este p son los que determinan cómo va a ser la distribución de probabilidades de los valores del recorrido de esa variable X de binomial, ¿no? Yo repito, m veces en forma independiente la variable de Bernoulli, que es ver si es éxito o fracaso en cada unidad experimental. Eso lo mido en las m repeticiones independientes, en las m unidades experimentales que usé. Lógicamente, si la probabilidad de éxito va a ser mayor, eso le va a dar mayor probabilidad a algunos valores de la variable. Y la distribución de probabilidades va a depender de cuántas unidades experimentales tomé. Por eso depende de esas dos cosas. ¿Cuál es el recorrido? Obviamente que puede ser que en las semi-unidades experimentales no se haya dado ningún éxito, con lo cual ese valor va a ser 0, que se haya dado en uno solo de ellas, o en 2 de ellas, o en 3, etcétera, hasta m. No puede haber más que m éxitos, porque tomé una muestra de tamaño m. Entonces esta es una variable de recorrido finito. Finito, porque toma solo los valores de 0 hasta m. Yo decido qué recorrido porque yo decidí cuántas unidades experimentales voy a tomar. Entonces, esta X binomial, que cuenta número de éxitos en m repeticiones independientes de la variable Bernoulli, la puedo pensar como suma de estas XY, donde cada XY es una variable de Bernoulli. Es el éxito o fracaso en cada unidad experimental. Entonces, estos XY lo voy a sumar desde igual 1 hasta m. Fíjense que cuando se haya dado un éxito, voy a sumar un 1. Si se dio fracaso, voy a sumar un 0. Entonces, esta X va a tomar los valores o 0 si todos fueron fracasos, o hasta m si todos fueron éxitos. Pero en definitiva, es la suma de m variables independientes de Bernoulli, pues se toma en forma independiente. Ahora vamos a ver las condiciones del modelo, que lo que llamamos modelo binomial. Por ahora dijimos que las unidades experimentales las tomamos en forma independiente. ¿Qué quiere decir independiente? No vamos a tomarla, por ejemplo, en dos individuos gemelos, porque no van a ser independientes entre sí. Las unidades experimentales hay que tratar de elegirlas de la forma más aleatoria posible, para que haya independencia. Bueno, los parámetros son m y p justamente porque de ellos depende cuáles serán los valores de las probabilidades del recorrido. ¿Cómo calculo la esperanza de la binomial? Si yo la binomial la había definido como la suma de m variables de Bernoulli, la suma de m variables x y de Bernoulli, la esperanza de esta x binomial va a ser la esperanza de esto, de la suma igual 1 hasta m de las xy, que es lo que escribimos acá. Y acá de nuevo los remito a la diapositiva del PowerPoint anterior, donde estaban las propiedades de la esperanza. Ahí vamos a remitirnos siempre. Y si les recomiendo, si quieren, que se lo impriman, ese pedacito, y que lo tengan siempre a mano, para que tengan siempre a mano las propiedades de la esperanza y de la varianza. Acá, ¿qué tenemos? Esperanza de una suma. Era la suma de las esperanzas. Entonces, la esperanza de esta suma es la suma de las esperanzas de cada XY. Ahora, ¿cuánto valía la esperanza de cada XY? La esperanza de cada XY era la esperanza de Bernoulli. Era este P que calculamos acá. 0 por 1 más P más 1 por P. La esperanza era P, la esperanza de la Bernoulli. Entonces, esperen, acá. La esperanza de cada una de estas XY era P, y si sumo M veces el mismo número P, es M por P.
¿Está bien? Acá me faltaría un término, ¿no? Después de igual faltaría sumatoria de igual 1 hasta m de P. Y si sumo m veces el número P, es m por P. Y ahora vamos a calcular, o sea, la esperanza de la binomial es m por P. Vamos a calcular ahora la varianza de la binomial. Con esto ya tienen demostrado, donde dice demostración ya está demostrado. La varianza de la binomial es la varianza de esta suma. Ahora, la varianza de la suma era igual a la suma de las varianzas. ¿Se acuerdan al final de la última propiedad? Sí y solo sí las variables eran independientes. La varianza de la suma es la suma de las varianzas solo si son independientes. Y justamente las repeticiones de la variable de Bernoulli eran independientes. Por eso acá la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Hay que tomarlas en forma independiente. Ahora, ¿cuánto era la varianza de la Bernoulli? Era P por Q, ¿no? Entonces, o P por 1 menos P. Si yo a P por 1 menos P lo sumo m veces, será m por P por 1 menos P o m por P por Q. Entonces ahí tienen demostrada la esperanza de la binomial y la varianza de la binomial. Entonces, la esperanza y la varianza, vuelvo atrás, la esperanza y la varianza de la Bernoulli la pueden sacar de acá, directamente, de la función de probabilidad puntual que es tan sencilla como esta. Y la varianza de la binomial la podemos sacar a partir de definir que la binomial es suma de m variables de Bernoulli. Después, vamos a ver, cuando unas diapositivas más adelante, que también la esperanza y la varianza las podemos calcular a partir de la fórmula conocida, ¿no? La suma de cada x por su probabilidad. Lo vamos a ver con la tabla. Pero todavía no llegamos a la tabla, tenemos que llegar a la fórmula. Entonces, yo ahora me interesa, dado que definí la variable binomial, me interesa ver cómo puedo calcular las probabilidades de cada uno de los valores del recorrido de la binomial. ¿Cómo calculo la probabilidad de que se dé el valor 0, o la probabilidad de que se dé el valor 1, o que se dé el valor 2, etcétera? Entonces, para calcular esas probabilidades necesitamos que se cumplan ciertas condiciones. Entonces, esas condiciones del modelo binomial son estas tres. Primero, tiene que ser una variable dicotómica. Dos resultados posibles, éxito o fracaso, o que la podamos dicotomizar a nuestro antojo, ¿no? Nuestro éxito y el fracaso todo lo demás. Primera condición, variable dicotómica. Segunda condición, m repeticiones independientes del experimento de Bernoulli. O sea, nuestro m tiene que ser m repeticiones independientes del experimento de Bernoulli, que era ver dos resultados posibles en cada unidad experimental. Tercera condición es que esa probabilidad de éxito P tiene que ser la misma para todos los m individuos de la muestra. Para las m repeticiones tiene que tener la misma probabilidad de éxito. Y esa probabilidad de éxito tiene que mantenerse constante a lo largo del experimento. O sea, ustedes no pueden calcular, por ejemplo, poner un modelo binomial si están en el medio de una pandemia donde un individuo se contagia con otro. O en el último ejemplo que vamos a ver de las manzanas, si una manzana está podrida, va a contagiar a las otras. Entonces uno tiene que asegurarse de la independencia para que la probabilidad de cada individuo de la muestra sea la misma. Todos tienen la misma probabilidad y la probabilidad tiene que ser la misma a lo largo de toda la experiencia. Con estas tres cosas vamos a calcular la función de probabilidad puntual de la binomial. La vamos a calcular y además van a tener una tabla. Así que, pero tienen que saber cómo se calcula. Entonces vamos a verlo sobre un ejemplo. Vamos a ver un problema donde tenemos un ungüento que al administrarlo produce una reacción inflamatoria en el 30% de la población de pacientes a los que se los administra, ¿no? O sea que si yo le administro el ungüento a un paciente de esa población, el cual es el target de ellos, si se le administra a un paciente cualquiera de esa población, la probabilidad de que sufra reacción inflamatoria es 0,3. Eso quiere decir este 30%. Si yo tomo un paciente, la probabilidad de ese paciente es 0,3. Y si todos esos pacientes tienen la misma característica de su patología, todos van a tener probabilidad 0,3 de que el ungüento les produzca esa reacción inflamatoria. Esa es la condición para el modelo. Una pregunta posible es calcular la probabilidad
de que si se administra el ungüento a 3 pacientes, digamos, se produzca la reacción inflamatoria en alguno de ellos. Una típica pregunta que va a involucrar un modelo binomial. ¿Qué es este 3 de lo que llamamos en la variable binomial? Si yo se lo aplico a un paciente, es lo que sucede en un paciente. Si se lo aplico a 3, este 3 es el M de la binomial. Es la cantidad de unidades experimentales sobre las cuales aplico este experimento de Bernoulli. Entonces, condiciones. Dicotómica, 2 resultados posibles. Acá, ¿produce o no produce reacción inflamatoria? M fijo, M repeticiones independientes. Se toma una muestra al azar de 3 pacientes en forma independiente. Y la última, todos tienen que tener la misma probabilidad de que el ungüento les produzca reacción inflamatoria. El P fijo y constante a lo largo de la experiencia. ¿Tenemos estas 3 condiciones? Sí. Entonces vamos a calcular probabilidades, dadas las 3 condiciones. Son fundamentales para que podamos calcular las probabilidades. Entonces vamos a calcular, primero pensemos en el recorrido. A ver, X binomial, ¿cómo la voy a definir? Número de individuos que sufren reacción inflamatoria de un grupo de 3, ¿verdad? Pues lo que voy a contar es eso. ¿Cuál es la probabilidad de que alguno sufra reacción? Bueno, después vamos a ver qué es el alguno, pero lo que yo voy a contar ahí es número de pacientes o de individuos que sufren reacción inflamatoria de un grupo de 3. ¿Qué es mi éxito? Que sufra reacción inflamatoria. No quiere, el éxito no siempre va a ser lo bueno o éticamente bueno. El éxito va a ser el evento que me interesa analizar. En este caso es los que sufran reacción inflamatoria. Entonces, fíjense, de la definición de variable binomial tenemos número de éxitos en m repeticiones. Siempre tiene que estar número de, lo que uno cuenta, el éxito definido, individuos que sufran reacción inflamatoria, y del grupo de 3, porque este 3, que es el mi M, es el que me va a dar, es el parámetro que me va a describir las probabilidades, junto con el valor de P, la probabilidad. Entonces esta X es una binomial con parámetros 3 por la cantidad de individuos y 0,3 por la probabilidad de que cada uno de ellos sufra reacción inflamatoria. Este es el espacio de resultados. Puedo tener fracaso, 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 si ninguno sufre reacción inflamatoria. Si uno solo sufre reacción inflamatoria, puede ser el primero, el segundo o el tercero de la muestra. Entonces tengo 3 formas posibles en que se pueda dar un éxito. Fíjense, esto es 0 éxitos. Este celeste es un éxito. Este verde son 2 éxitos. Acá sufrieron reacción inflamatoria, el primero y el segundo, el primero y el tercero, el segundo y el tercero. No hay otra forma en que se puedan dar 2 éxitos en las 3 repeticiones. O sea que estos son 2 éxitos. Y los 3 éxitos, si los 3 sufrieron reacción inflamatoria. Éxito, éxito, éxito. ¿A qué les hace acordar? Si leyeron el PowerPoint anterior o miraron la clase anterior, es una distribución muy parecida al de tirar la moneda 3 veces. Y el tirar la moneda 3 veces también es una binomial. Ahora lo vamos a ver después. Cuando veamos la tabla la vamos a ver. ¿Todos de acuerdo? Sobre este espacio de resultados, que tiene estos 8 resultados posibles porque no hay más, la variable X va a tomar los valores 0, 1, 2 y 3, y el 0, el 1, el 2 y el 3 lo toma la variable según estos elementos del espacio de resultados. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de 0? Es la probabilidad de fracaso, 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 de que se dé 0 éxitos. Entonces, que tenga 3 fracasos. Pero la probabilidad que se dé fracaso, 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 como todos son independientes, es la probabilidad de fracaso por la probabilidad de fracaso por la probabilidad de fracaso. Si la de éxito era 0,3, la de fracaso es 0,7. No me quedó claro cómo se lee X binomial 303. Bien, Aldana. Esto que se lee así. Esta X, que era el número de individuos que sufren reacción inflamatoria de un grupo de 3, tiene distribución binomial con parámetros m igual a 3 y p 0,3. M3 porque tomábamos 3 individuos, porque le aplicábamos la crema a 3 individuos. Y este P de 0,3 porque era la probabilidad de que cada individuo tenía de sufrir reacción inflamatoria. Entonces esto se ve X sigue una distribución binomial con parámetros 3 y 0,3. ¿Está bien? ¿Aldana se entendió? Bien. Bueno,
Entonces, ¿cómo calcula la probabilidad que se den 3 fracasos? Es la probabilidad que se dé simultáneamente en los 3 individuos fracaso, fracaso y fracaso. Y acuérdense que esto es como si yo tuve una intersección, es un I. Fracaso en el primero, y fracaso en el segundo, y fracaso en el tercero. Pero como eran independientes, ¿dónde está? Bueno, por ahí está. Independientes, entonces la probabilidad que se den 3 sucesos independientes en forma simultánea era el producto de las probabilidades. Por eso es la probabilidad de fracaso elevada al cubo. Y si la probabilidad de éxito es 0,3, la de fracaso es la complementaria, 0,7. O sea que es 0,7 al cubo, 0,343. ¿Cómo calcula la probabilidad que sea el valor 1? Vamos a recorrer todo el recorrido. La probabilidad que sea el valor 1 es la probabilidad que se dé alguno de estos 3. Este, o este, o este. Y como son mutuamente excluyentes, va a ser la suma de las 3 probabilidades. Éxito, fracaso, fracaso, más fracaso, probabilidad de estos 3, más la probabilidad de estos 3. Pero fíjense una cosa. La probabilidad de un éxito y 2 fracasos también son los 3 independientes, o sea que va a ser la probabilidad de éxito, que es 0,3, por la probabilidad de fracaso elevada al cuadrado, porque son 2 fracasos. Entonces voy a tener 0,3 por 0,7 al cuadrado. Y acá también es 0,3 por 0,7 al cuadrado, porque el orden de los factores no altera el producto. Y acá también es 0,3 por 0,7 al cuadrado, porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces, este 0,3 por 0,7 al cuadrado lo sumo 3 veces. O sea, lo multiplico por 3, porque valen lo mismo en los 3 casos. Entonces, es 3 veces sumado este mismo número, es multiplicarlo por 3. Y esto da esta cuenta. Vamos a hacer lo mismo con este. Lo pongo en verde porque esto está en verde. Probabilidad de que x sea igual a 2. Es la probabilidad de que se dé esto, o esto, o esto. Y cada una de estas, ¿cómo se calcula? Se calcula así. Probabilidad de éxito elevado al cuadrado, porque tengo 2 éxitos, por probabilidad de fracaso elevado a la 1, porque tengo un fracaso. ¿Sí? Entonces es éxito elevado al cuadrado, 0,3 al cuadrado, por la probabilidad de fracaso, que es la complementaria, elevado a la 1, porque es un solo fracaso. Y multiplicado por 3, porque de nuevo tengo las 3 formas posibles de obtener 2 éxitos en 3 repeticiones. ¿Sí? Fíjense cómo escribo esto acá. Acá era fácil. Acá es la probabilidad de que se dé. Pongo un paréntesis. Éxito, fracaso, fracaso, o este, cierro paréntesis. Esto es probabilidad de unión de sucesos. Esta probabilidad de unión de sucesos se transforma en suma de probabilidades. Entre conjuntos, la operación es la unión. Entre números, la operación es la suma. Por eso, la probabilidad de unión de estos 3 sucesos es la suma de estas 3 probabilidades. Y como todas son iguales, es esa probabilidad multiplicada por 3. Y acá lo mismo, son 3 veces por 0,3 al cuadrado ahora por 0,7 a la 1. Fíjense una cosa. Acá tengo la probabilidad de fracaso al cubo, porque tengo 3 unidades experimentales. Acá tengo probabilidad de éxito a la 1, porque hay un éxito, y probabilidad de fracaso a la 2, porque hay 2 fracasos. Fíjense que siempre la suma de los exponentes da m, ¿no? Pues si tengo un éxito, tengo 2 fracasos. Acá tengo 2 éxitos, un fracaso. Siempre la suma de los exponentes da 3. Acá era solo 0,7 al cubo. Acá es 0,3 a la 1, 0,7 al cuadrado, 2 más 1, 3. Acá es 0,3 al cuadrado por los 2 éxitos, más 1, 0,7 a la 1, porque es un solo fracaso, 2 más 1, 3. ¿Se ve? Y en el último, en la más fácil de todas, la probabilidad de que x tome el valor 3 es la probabilidad de 3 éxitos, probabilidad de éxito al cubo, 0,3 al cubo, 0,027. ¿Sí? Entonces siempre el exponente o suma de los exponentes va a dar 3, que es el m, porque son las m unidades experimentales. Bueno, esto es calcular cada probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. Por suerte esto está tabulado, y después vamos a ver las tablas. Acá volví a copiar todo, las mismas 3 probabilidades que calculé antes están acá de nuevo. ¿Por qué? Porque vamos a deducir, en función de estas 4 fórmulas, la fórmula general para la función de probabilidad puntual de la variable binomial.
Fíjense que esto tiene, ¿cuántos elementos tiene? Uno es, acá teníamos la probabilidad de fracaso elevada al cubo porque había 3 fracasos. Acá tenemos la probabilidad de fracaso elevada al cuadrado porque hay 2 fracasos, por la probabilidad de éxito elevado a la 1. Acá, porque había un éxito. Acá tenemos la probabilidad de éxito elevada al cuadrado, porque hay 2 éxitos, por la probabilidad de fracaso elevado a la cantidad de fracasos, que es 1. Entonces, por lo pronto ya tenemos 2 factores que son la probabilidad de éxito a la cantidad de éxito por la probabilidad de fracaso a la cantidad de fracasos. ¿Por qué acá no aparece la probabilidad de éxito? Intrínsecamente aparece. ¿Por qué? Porque es 0,3 a la 0, porque no hay éxitos. ¿Sí? Y acá aparece solo la probabilidad de éxito al cubo. ¿Por qué no aparece la probabilidad de fracaso? Aparece intrínseca, porque 0,7 está elevado a la 0, porque hay 0 fracasos. ¿Sí? O sea que esos 2 factores siempre están. ¿Y cuál es el tercer factor que aparece en cada caso? Acá hay un 1, que no lo escribo, pero está. Y acá hay un 1, que no lo escribo, pero está. Y acá ese otro factor es un 3, y acá es un 3. ¿Por qué acá es un 3? Porque son 3 formas posibles en las que obtengo, en este caso, un éxito y 2 fracasos. Y acá también son 3 formas posibles en las que obtengo 2 éxitos y un fracaso. Y acá también es una sola forma posible en la de obtener 3 éxitos. Y acá es una sola forma posible en la de obtener 3 fracasos. Entonces tengo 3 factores para esta fórmula, y lo escribo así. La probabilidad de que la variable x tome un valor k, donde k, ¿qué número es? Va desde 0 hasta 3. K es un número que puede tomar cualquier valor del recorrido de la variable, entre 0 y m. Este es el número combinatorio MK. Es la cantidad de formas posibles en la de obtener, en este caso, K éxitos en las M repeticiones, en los M lugares. Entonces, acá tenía, en los M lugares, en los 3 lugares, hay una sola forma posible de obtener 3 fracasos. O sea, 0 éxitos. Acá el número combinatorio sería M0. Acá el número combinatorio es M1, porque es un éxito, o sea, 3, 1. Acá el número combinatorio es 3, 2, porque son 2 éxitos. Y acá el número combinatorio es 3, 3. Hay una sola forma posible de obtener 3 éxitos en 3 lugares. O una sola forma posible de obtener 0 éxitos en 3 lugares. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Entonces, el primer factor es ese coeficiente que me indica la cantidad de formas posibles de obtener el resultado. El siguiente es la probabilidad de éxito elevado a la cantidad de éxitos. Acá es 0,3 a la 0 porque hay 0 éxitos. Acá es 0,3 a la 1 porque hay un éxito. Acá es 0,3 al cuadrado porque hay 2 éxitos. Y acá es 0,3 al cubo porque hay 3 éxitos. P elevado a la K, a este K. Y después tengo la probabilidad de fracaso 1 menos P elevado a M menos K. ¿Por qué? Porque si hay 0 éxitos, 3 menos 0 es 3, M menos K es 3. Si hay un éxito, M menos 1 es 2, 3 menos 1 es 2, 2 éxitos, 2 fracasos. Y acá el exponente es 1 porque 3 menos 2 éxitos es un fracaso. Y acá es 0 este exponente porque hay 3 éxitos y 0 fracaso. 1 menos P elevado a la 0, por eso el 0,7 acá no aparece, pues está elevado a la 0. ¿Se entendió? Después vuelvan a mirar. ¿Cómo se calcula este número combinatorio? Con un cociente de factoriales. En el numerador, factorial de este m. En el denominador, factorial de k por factorial de m menos k. ¿Qué era el número factorial? Era agarrar un número entero, número natural, y multiplicarlo por los naturales que siguen hacia abajo hasta el 1. Entonces, si yo tengo factorial de m, va a ser m por m menos 1, por m menos 2, por m menos 3, por m menos 4, según el valor que sea el 1, hasta llegar al factor 1. ¿Qué es el factorial de 4? 4 por 3, por 2, por 1. ¿Qué es el factorial de 10? 10 por 9, por 8, por 7, por 6, etc. hasta llegar a 1. Nomenclatura. La probabilidad de que x tome el valor k, que lo puedo escribir como p chiquita de k, es, lo puedo llamar así, binomial KMP. O sea, si yo leo binomial KMP, es la probabilidad de que una binomial con parámetros m y p tome el valor k. ¿Sí?
0,441 es binomial 1, 3, 0, 3. 0,189 es binomial 2, 3, 0, 3. Y así con cada uno. Función de distribución acumulada. La puedo calcular tranquilamente. ¿Qué tengo que hacer? F sub x de t, que es de la probabilidad de que x sea menor o igual que t. Fíjense, siempre la misma definición. ¿Cómo la calcularé? Como la sumatoria para todos los xy que sean menores o iguales que t de la probabilidad xy, de cada valor. Y esto va a ser la sumatoria de los que llamamos binomial KMP. O sea, si yo quiero f de, no sé, 1,5, tendré que sumar la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1. Si quiero f de 2, tendré que sumar la probabilidad de 0 más la de 1 más la de 2. Esto es cómo escribimos la función de probabilidad puntual de la variable número de individuos con reacción inflamatoria del grupo de 3. Acuérdense que ya las calculamos. La probabilidad de 0 era 0,343, la de 1, 0,441, la de 2, 0,189, la de 3, 0,027. Y la suma de todas estas, por supuesto, que da 1, porque es una función de probabilidad puntual. Gráfico de la función de probabilidad puntual. Probabilidad en las ordenadas, los valores de la variable en las abscisas. Para 0 la probabilidad es 0,343. Para 1 la probabilidad es 0,441. Para 2 es 0,189. Para 3 es 0,027. ¿Está bien? En el PDF del campus, esperen, a ver si lo puedo ver. Bueno. Ahora traté de que no aparezca, esperen un cachito. Traté de que no apareciera, acá está. Acá. En distribuciones básicas, déjenme ver, que es el de este segundo práctico, donde empieza con binomial, hay un error que se deslizó, que es este gráfico. Déjenme ver, acá. Este gráfico, que parece como un histograma, en realidad el error que tiene no tiene que estar pegadas las barras tienen que estar separadas, porque la variable no es continua, la variable es discreta, entonces el 0 tiene que tener una barrita para el 0, otra barrita para el 1, y así sucesivamente. La forma de la función de probabilidad puntual no es un histograma, sino que es directamente barras separadas. Bueno, entonces esta es la función de probabilidad puntual, es esta función de probabilidad graficada en forma de barras. Y acá les copié la que tienen en la tabla. Ustedes tienen tabulada, tienen que buscar la función de probabilidad puntual de la variable binomial. ¿Cómo leemos las probabilidades? Hay que ubicar primero el m. Nuestro m era 3, porque eran las 3 repeticiones, los 3 individuos que recibían la pomada, el ungüento. Y el valor de P es el otro parámetro, es la probabilidad de éxito en cada individuo, 0,3. Entonces acá tienen las mismas probabilidades que calculamos a mano, 0,343, 0,441, etc. Entonces todo este bloquecito son todos los valores de la función de probabilidad puntual de la variable binomial 303. ¿Está bien? Y cada uno de estos está calculado con esa fórmula. Entonces la pregunta era, calcular la probabilidad de que si se administra el ungüento a 3 pacientes, se produzca la reacción inflamatoria en alguno de ellos. ¿Qué es alguno? Alguno es el suceso complementario de ninguno. O sea, o se da en ninguno o se da en alguno. ¿Alguno qué puede ser entonces? Puede ser que se dé en 1, en 2 o en los 3. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1, ¿no? Alguno es mayor o igual que 1, por lo menos en 1. Esto es 1 menos la probabilidad de que x sea menor estricto que 1. Acuérdense que el suceso complementario de mayor o igual que 1 es x menor estricto que 1. El 1 o está en la cola derecha o en la izquierda. Acá está en la derecha, de x mayor o igual que 1. O sea, el complementario es menor estricto que 1. Por eso es 1 más probabilidad de que x menor que 1. Pero menor estricto que 1 es menor o igual que el anterior en el recorrido. Y el anterior en el recorrido al 1 es el 0. Por eso es la probabilidad de que x sea menor o igual que 0. Y por definición de la función de distribución acumulada, probabilidad de que x sea menor o igual que 0 es f de 0. Acuérdense que f de t
se definía como la probabilidad de que x fuera menor o igual que t. Acá mi t es el 0. Entonces, p de x menor o igual que 0 es f de 0. Y eso es 1 menos 0,343. Porque lo leo de acá, menor o igual que 0 es la probabilidad de 0. Si hago la cuenta es esa. Y fíjense, esta es la función de probabilidad puntual. La probabilidad de 0 es 0,343. Y esta es la función de distribución acumulada, y la probabilidad de 0 también es 0,343, porque hasta 0 solo se acumula el 0. Es el único valor que coincide en las dos tablas. Si ustedes abren la tabla en cualquier hoja, que sea una binomial, y la miran, ¿cómo se dan cuenta que es una función de probabilidad puntual o que es la función de distribución acumulada? Si no van al título. Pues el título no está en todas las páginas. ¿Cómo se dan cuenta? Si están en la tabla de función de probabilidad puntual o en la tabla de función de distribución acumulada. A ver. Vamos. A ver. En la de acumulada son crecientes. Muy bien, Sofía. ¿Y dónde termina la acumulada? En 1 siempre va a ser el Muy último bien, valor. muy bien, Sofía, muy bien, Tamara. Termina en 1. Si yo la abro y veo valores que suben y que después bajan, es una función de probabilidad puntual. Pero si los valores siempre van aumentando y terminan, ¿ven que todos terminan en 1? Todos terminan en 1. Esta es la función de distribución acumulada, porque al último valor, en el M, se acumuló 1 de probabilidad. O sea que el 0 lo puedo mirar tanto acá como acá, pero los otros ya no. Este 0,784, que veo acá en el segundo renglón, que es f de 1, es igual a 0,343 más 0,4410. Y este 0,973 es este 0,3 más este 0,4 más este 0,18. Y así sucesivamente, ¿no? Se podría ir construyendo así. Por suerte ya alguien se encargó de hacerlo y para nosotros la cuenta es más fácil. Bien. Es decir, que hay una probabilidad de 0,654 de que si les aplicamos el ungüento a 3 pacientes, alguno de ellos sufra reacción inflamatoria. ¿Está bien? O sea que el 65,4% de las veces, alguno va a tener reacción inflamatoria. Espera, ahí está. Bueno, una propiedad. Esta propiedad era muy útil y era imprescindible cuando nuestras tablas de binomial solo llegaban hasta probabilidades de 0,5. Ahora a ustedes les agregamos hace unos años las tablas que van desde 0,55 hasta 1 o hasta 0,95. Bueno, 1 no, hasta 0,95 creo que va. Como no había esas probabilidades mayores que 0,5, sí o sí había que aplicar esta propiedad. Entonces, fíjense. La idea es que binomial KMP es igual a binomial M menos K, M1 menos P. Lo cual es bastante lógico si uno lo piensa, porque fíjense una cosa. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la probabilidad de que una binomial M, el M es el mismo, obviamente, ¿no? Acá y acá. Con probabilidad de éxito que yo encuentre que se den K éxitos, que en una misma binomial M, con probabilidad de fracaso se den M menos K, que es la cantidad de fracasos. Es totalmente lógico, ¿no? Pero miremoslo, resolvámoslo porque ahí decía demostración. Bueno, les puse colorcitos para que vean dónde vamos a buscar las cosas cuando la demostramos. Probabilidad de que x sea igual a k es lo que llamamos binomial KMP, ¿no? La nomenclatura que vimos antes. Y eso lo calculábamos como número combinatorio MK, o sea, esto con esto, por P a la K, esto elevado a esto, por 1 menos esto, 1 menos P, a la M menos K, a la esto menos esto, ¿no? La ubicación 1, 2 y 3 de este par ordenado de datos. Esta es la función de probabilidad puntual como la dedujimos antes. Vamos a hacer esta ahora, binomial M menos K, M1 menos P. Miren. Es número combinatorio, lo que tengo acá con lo que tengo acá. Antes era MK, ahora es M menos K. Antes era P a la K, era esto elevado a esto. Ahora es esto elevado a esto, 1 menos P a la M menos K. Después tenía 1 menos P a la M menos K, 1 menos esto elevado a esto menos esto. ¿Se ve la flechita o pongo la ruedita? Bueno. Sí, profe. Dale, la dejo.
Entonces el último factor era 1 menos esta P elevado a esta M menos este K. Acá va a ser lo mismo. 1 menos lo que tengo acá, que va a ser 1 menos P, elevado a esto, M menos esto, M menos K. Y ahora fíjense, esto lo dejo así. Ahora tengo un 1 menos P a la M menos K que coincide con este factor. Y si acá le saco este paréntesis, 1 menos 1 se me va, P me queda positivo, y M con M se me va y me queda un K positivo, o sea, me va a quedar P a la K. ¿Sí? O sea que me quedó, estos mismos dos factores me quedaron cambiados de lugar. Me quedó 1 menos P a la M menos K por P a la K, o sea, me quedó esto mismo cambiado de lugar. Ahora, voy a resolver este. Ah, me olvidé poner los colores acá, bueno, no importa. Voy a resolver este. ¿Esto se acuerdan cómo era? Era en el numerador factorial de lo que está acá, en el denominador factorial de lo que está acá por esto menos esto. Voy a hacer lo mismo acá. En el numerador, este factorial. En el denominador, esto que está acá abajo, multiplicado por esto menos esto, o sea, M menos K. Pero de nuevo, si yo ahora saco este paréntesis, esto me queda factorial de K nada más. Y esta es la misma fórmula que teníamos para la función de probabilidad puntual de la variable binomial. ¿Ok? Entonces, lo que demostramos es que es lo mismo buscar, en una binomial de parámetros M y P, es lo mismo buscar K éxitos con probabilidad de éxito P, que buscar M menos K fracasos con probabilidad de fracaso 1 menos P. Ah, bueno, esto nada, faltaba eso. Miremos acá, para ver algunas propiedades. Esto es una binomial, o sea, estos números son binomial K 4, 0, 25. ¿Está bien? Es una binomial de parámetros 4 y 0,25. Este es el pedacito de tabla donde está 4 y 0,25. Las probabilidades son estas, ¿ven? 0,31, 0,42 y así. Es una distribución bastante asimétrica. Tiene lo que se llama asimetría hacia la derecha, o sea, valores grandes de probabilidad a la izquierda y una cola con valores bajos de probabilidad hacia la cola. Asimetría hacia la derecha. ¿Cuál es la esperanza de esta binomial? M por P, ¿no? M es 4 por P 0,25, o sea que la esperanza es 1. Acá justo coincide con el valor que tiene mayor probabilidad, el 0,42. No es fácil de deducir acá, porque yo no sé qué tanto más pesa esta barra a la izquierda con alta probabilidad que esta sumatoria de probabilidades hacia la derecha con menos probabilidad. Se ve que justo lo dejaron centrada en 1, pero esto no era fácil de deducir porque no es simétrica, no la puedo deducir bien acá. Miremos esta. Esta es una binomial 4, 0, 75, o sea, 1 menos 0,25, ¿no? Entonces es muy parecida a esta, pero si yo las pongo en un espejo, la asimetría acá tiene la misma asimetría, pero hacia la izquierda, ¿no? Y justo si hago la cuenta, M por P, 4 por 0,75 me da esperanza de 3. O sea, la esperanza está acá en esta barra. ¿Sí? De nuevo, no podía deducirla, pero se ve que esta barra a esta distancia pesa lo mismo que estas barras a esta distancia, igual que pasaba acá. Bueno, miremos una cosa, ya que tengo tengo conexión inestable. Si se me llega a ir, espérenme que me vuelva a conectar, porque no sé por qué no me puedo conectar con el teléfono. Bueno, la cuestión es, tengo dos binomiales con M de 4 y una tiene P0,25 y otra tiene P0,75. Vamos a verificar esa misma propiedad que vimos antes, la que demostramos. ¿Qué pasa si yo pienso en un éxito? ¿No? Si yo hago binomial... Bueno, entonces, vamos a pensar, ¿qué pasa? Vamos a verificar esa propiedad. Si yo quiero calcular binomial 1, 4, 0, 25, ¿cuánto vale? Es esta, ¿no? 0,4219. Esto teóricamente es lo mismo que binomial 4 menos 1, 3. 4, 1 menos 0,25, 0,75. Bueno, ¿cuánto vale esta? 0,4219. ¿Está bien?
¿Ven que es lo mismo? Nosotros antes, cuando no teníamos tablas con probabilidades mayores que 0,5, buscábamos en las tablas con la probabilidad complementaria que buscábamos, y en vez de buscar K, buscábamos el M menos K. ¿Se ve que es lo mismo? ¿Ven que esta tabla es la misma? ¿Ven que las probabilidades son simétricas? La de 0 es 0,3164, acá es la de 4. La de 1 es 0,4219, acá es la de 3. La de 2 es 0,2109, acá es la de 2 también. La de 0,0469, acá es la de 1, ¿no? 4 menos 3, 1. Y la de 0 es la que antes era de 4. ¿Está bien? Bueno, esa es verificar esa propiedad. Bueno, esperen que voy a borrar. Bueno. Voy a hacer una cosa, esperen. Descartar. Ahí está. Bueno, la cuestión es, entonces veíamos, simetría hacia la derecha cuando P es menor que 0,5. Simetría hacia la izquierda cuando P era mayor que 0,5. Si P es 0,5, ven que es completamente simétrica. Y fíjense que acá la esperanza, bueno, también de nuevo es 4 por 0,5 es 2, acá sí puedo deducir perfectamente cómo es la esperanza, pues justo el valor central, porque es totalmente simétrica. Y ojo que también pueden calcular la esperanza acá la esperanza la calculamos como M por B, porque ya sabemos que es una binomial y que es M por P, pero si ustedes quieren calcular la esperanza, ¿cómo la pueden calcular? 0 por 3164 más 1 por 0,4219, o sea, hacen la sumatoria de cada XY por su probabilidad y también van a obtener el valor de la esperanza. Lo mismo en cada uno, ¿no? Bueno, ¿y qué observamos también? Que si P es 0,5 la distribución es simétrica, y que si P también es 0,5, pero el M es cada vez más grande, la función de probabilidad puntual tiene una forma bien acampanada. ¿Ven? Y acá la esperanza es 7,5 porque es 15 por 0,5. Ahí tienen la cuenta. ¿Ven? Que se va haciendo más acampanada y más como... De hecho, si ustedes tienen un M muy grande, y M por P es muy grande, y M por Q es muy grande, la binomial muchas veces se puede calcular las probabilidades aproximando por una distribución normal, que es la que vamos a ver después, que es la que tiene forma bien acampanada, que lo vamos a ver en el práctico que viene. La última cosa que vamos a ver es una resolución, es este ejemplo, tenemos 7 minutos. En un mercado se encuentran 200 bolsas con 15 manzanas cada una, o sea, hay 200 bolsas, cada una tiene 15 manzanas. Si la probabilidad de que una manzana cualquiera esté en buen estado es el 95%, ¿en cuántas bolsas? Bueno, se hace cierta pregunta. ¿Qué es que cada manzana tiene probabilidad 0,95? Que si ustedes toman una manzana al azar de todas las manzanas que hay en el depósito, tiene probabilidad 0,95 de estar en buen estado. Entonces pregunta, ¿en cuántas bolsas se puede encontrar por lo menos 14 manzanas en buen estado? Entonces empecemos, acá hay una cuestión interesante que la vamos a ver. Si yo pienso en cada bolsa hay una binomial, porque las bolsas están almacenadas todas con tamaño 15 manzanas, donde cada una tiene probabilidad 0,95 de estar en buen estado. Entonces, yo puedo tener una binomial que se llama número de manzanas en buen estado de un grupo de 15. Ay, te puedo estornudar. Número de manzanas en buen estado de un grupo de 15. Y esa es una variable binomial con parámetros 15, 0,95. Pensemos, cada vez que encontramos un problema, pensemos las características de la binomial. Primero eran 2 resultados posibles. ¿Es cierto? Sí. Buen estado, mal estado. Segundo, un M fijo, o sea, en cada manzana hay una Bernoulli. Pero ahora tenemos 15 manzanas, entonces tenemos una binomial. 15 repeticiones independientes del experimento de Bernoulli. Por eso decía el de las manzanas, este problema hay que hacerlo cuando las manzanas hayan estado embolsadas hace no mucho tiempo, pues si ustedes dejan 6 meses las manzanas ahí, ya la probabilidad de cada una no va a ser 0,95, va a bajar porque se va a contagiar de alguna que no haya estado en buen estado. Entonces, en un corto plazo es una binomial. Un M fijo e independiente de 15 repeticiones del experimento de Bernoulli. Y tercero,
P, la probabilidad de éxito, igual para todas las manzanas e independiente, ¿no? Y que se mantiene constante a lo largo del experimento. O sea, que cada manzana tenga probabilidad 0,95 de estar en buen estado, tiene que ser la misma para todas las manzanas y se tiene que mantener constante a lo largo del experimento. Las tres condiciones del modelo binomial. Entonces, esta X, número de manzanas en buen estado del grupo de 15, donde el éxito es este, manzanas en buen estado, es una binomial de parámetros 15, 0,95. 15 por las 15 manzanas, 0,95 porque es la probabilidad que tiene cada manzana de estar en buen estado. Dice, lo de cuántas bolsas lo vamos a ver después. Por lo pronto calculemos la probabilidad de encontrar por lo menos 14 manzanas en buen estado. Entonces, ¿cómo calculo esa probabilidad? Probabilidad de que X sea mayor o igual que 14. Por lo menos 14. Acuérdense que el por lo menos incluye al 14. Si no diría más de 14. X mayor o igual que 14. Eso es 1 menos la probabilidad del suceso complementario. 1 menos probabilidad de que X sea menor estricto que 14. Pero menor estricto que 14 lo paso a menor o igual que 13. ¿Para qué? Para aplicar la función de distribución acumulada. Porque probabilidad de que X menor o igual que 13 es f de 13. Y ahí puedo ir a la tabla de función de distribución acumulada. ¿Se entiende? Con 14 no puedo, porque es menor estricto. Lo paso a menor estricto que el anterior en el recorrido, que es el 13, y es 1 menos f de 13. Fíjense que esta es la tabla de función de distribución, porque todas las probabilidades terminan en 1. Entonces voy a la probabilidad 0,95, un m de 15, que eran las 15 manzanas. Y entonces, ¿qué quiero? F de 13. F de 13 es este, 0,1710. Entonces esto es 1 menos 0,1710, o sea, 0,8290. ¿Cómo se interpreta? Que se puede decir que 82,9% de las bolsas de mercado tienen por lo menos 14 manzanas en buen estado, ¿no? Porque si la probabilidad es 0,8290, quiere decir que el 82,90% de las bolsas tienen por lo menos 14 manzanas en buen estado. Vamos a escribirlo así. La probabilidad de que X sea mayor o igual que 14 es 0,8290. Y eso lo puedo pensar como casos favorables sobre casos posibles. ¿Qué son los casos favorables? La cantidad de bolsas con por lo menos 14 manzanas. ¿Cuáles son los casos posibles? La cantidad total de bolsas que hay en el depósito, en el mercado. Entonces, casos favorables va a ser 0,8290 por casos posibles. Los casos posibles son 200. Si yo multiplico 0,8290 por 200, son 165,8. O sea, es el 82,90% de 200. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo esperar entre 165 y 166 bolsas con por lo menos 14 manzanas en buen estado. ¿De acuerdo? Otra forma de verlo es la siguiente. Yo podría pensar en otra binomial. ¿Qué tal si cuento el número de bolsas con por lo menos 14 manzanas en buen estado del grupo de 200? ¿Puedo hacer eso? Sí, ¿no? Porque tengo una probabilidad de que haya, calculé, sé cuál es la probabilidad de que una bolsa de toda la población de bolsa del mercado tenga por lo menos 14 manzanas en buen estado. El éxito sería este, bolsa con por lo menos 14 manzanas en buen estado. Y entonces tendría número de éxitos en el grupo total de 200 bolsas. Entonces esta sería una binomial con parámetros 200 porque es el M, porque son 200 bolsas. ¿Y cuál es el P? Es la probabilidad de que cada bolsa al azar de todo el mercado tenga el éxito que es por lo menos 14 manzanas en buen estado. ¿Está bien? Es la probabilidad de éxito de cada uno de todos los individuos de la población y tiene que ser la misma para todos. Entonces una binomial 200 con este 0,8290 que calculamos antes. ¿Y yo qué quiero de acá? ¿En cuántas bolsas se puede esperar encontrar 14 manzanas? O sea que de esta binomial quiero el valor esperado. ¿Cuántas bolsas puedo esperar con por lo menos 14 manzanas en buen estado? Pero la esperanza de la binomial es M por P. Este 200 por este P es 165,8. Por supuesto que da lo mismo que antes, ¿no? Entre 165 y 166. ¿Listo? ¿Se entendió? No les vamos a pedir que lo calculen de esta manera. Antes teníamos ejercicios donde mezclábamos normal con binomial, Poisson con binomial, pero
hubo que sacarlos al recortar el horario de la materia. Pero quería que por lo menos vieran que uno podía pensar en el modelo binomial en distintos niveles de agrupamiento, ¿no? Manzanas en las bolsas, bolsas en el mercado. Y ahí teníamos perfectamente definidas las binomiales. O sea, es muy fácil pensar en la binomial. Solo tienen que pensar en las tres condiciones. Resultado, variable dicotómica, sí, no, éxito, fracaso. M repeticiones independientes del experimento de Bernoulli, éxito, fracaso, y un P que sea fijo para todas y que sea el mismo para todas las unidades experimentales que puedan tomar de la población. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Dudas? A ver. Los quiero ver. Va, bueno, por lo menos las todo bastante fotitos. claro. ¿Se entendió? Sí, Bueno. sí, bastante claro. Bueno, y chiquitos, Sí, bien. que tengan... Francisco, decime. No, bien, bien. Nada, eso. Se entendió. Bueno, cualquier duda que tengan, ahora a lo mejor no les surgen las dudas. Si les surgen después, cuando vuelven a mirar el PowerPoint o tratan de resolver algún ejemplo y todo, me escriben. ¿Ok? Bueno. Nos vemos entonces el martes Perfecto, que profe. viene, si Dios quiere, pásenla lindo. Perfecto, nos Gracias. vemos. Chao, profe. Que Nos tengan vemos. linda semana.